¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de la Guardia Nacional, sin duda alguna, ha estado presente en esta semana con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de simplemente echar para atrás la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Qué implicaciones tiene esto para la estrategia en contra de en contra de la inseguridad? ¿Qué tan benéfica ha sido la presencia de mandos militares en las secretarías de seguridad en los diversos puntos de nuestro país? Vamos a analizarlo a fondo y le agradezco muchísimo a un experto en la materia, el abogado César Gutiérrez, amigo, por supuesto, de esta casa. Mi querido César, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo, Jesús. La verdad es que siempre es un placer poder platicar contigo. Igualmente, querido abogado. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, la Guardia Nacional, las implicaciones que tiene esta decisión de la Suprema Corte, ¿cómo afecta, si es que afecta, la estrategia en contra de la inseguridad planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que la estrategia como tal no se va a ver afectada, porque recordemos que la realidad era que desde que se da la conformación de la Guardia Nacional en aquel 2019, y ya ahora un poco lejano, 2019, desde un inicio se habló que la parte operativa iba a ser la Secretaría de la Defensa Nacional quien iba a estar dando asesoría permanente, ¿no? En pocas palabras, ser muy prácticos, era la parte operativa la manejará la Secretaría de Defensa Nacional y la parte administrativa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la realidad, lo pudimos ver incluso hoy con lo que resuelve la Corte, ¿no? Cuando a mí me preguntaban el día martes, oiga, pero ¿qué es lo que va a suceder con la Guardia Nacional? Digo, todavía tenemos que esperar porque la Suprema Corte de Justicia en pleno va a resolver en el sentido en el que se tiene que llevar a cabo estos cambios. ¿Por qué? Porque no podríamos agarrar a todos los militares y decir, bueno, los de la Sedena y los de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, porque dejaríamos desprotegida a la sociedad civil. Obviamente se entendió porque hubo ya una cuestión de carácter administrativo en donde el presupuesto se le otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que fuera la Secretaría de la Defensa Nacional ya con ese presupuesto otorgado quien realizara los pagos de los elementos de la Guardia Nacional porque de facto ya formaba parte de la nueva estructura de la Sedena, ¿no? Pero yo, en personal, considero que en la parte operativa no va a haber una problemática, ¿no? Yo lo que veo es en cuanto a la forma en que el presidente quería proteger a la Guardia Nacional. Ahí sí va a haber muchos cambios y va a haber repercusiones de carácter legal. ¿Por qué lo digo así? A ver, yo en lo personal admiro el hecho de que vivimos en un país donde la democracia se vive todos los días. Lo vemos incluso con la gente que sale en Twitter a mentarle la madre al presidente, al gobierno, muchos de ellos políticos, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Que puedo estar de acuerdo o no, si me explico, en mi caso no lo estoy, pero eso te demuestra que existe libertad de expresión, al grado de rayar en ir más allá de la libertad de expresión para proferir injurios, decir mentiras, crear fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos demuestra que hay una división clara de poderes, ¿no? Que hay el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el poder judicial determinó, a consideración de 8 ministros, que era inconstitucional. Yo te voy a ser honesto, en lo personal voy más con la forma de pensar del ministro Saldívar. ¿A qué me refiero? El ministro Saldívar, le admiro su postura de ser congruente y de salir y ser todavía valiente al explicar el porqué de su postura. Dice, no, oiga, es que por qué en tal año dijo, ¿no? Que se estaba militarizando la seguridad pública y ahora viene a decir que no se da. Bueno, él hace una explicación jurídica congruente en donde explica, a ver, señores, cuando ustedes hablan de militarización, no entienden la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional ni la reforma que se hizo para reconfigurar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y siguen manejando el hecho de una militarización cuando el secretario de la Defensa Nacional ahora cumple una función única y exclusivamente político-administrativa. ¿Por qué? Porque incluso ya ni siquiera tiene el mando de tropas porque hay un comandante del ejército. Ese comandante del ejército, al igual que hay un comandante de la Fuerza Aérea, pues se manejaba también en el mismo organigrama y en la misma jerarquía
pues una Guardia Nacional que esté bajo el mando de un comandante y que existiera un Estado Mayor conjunto, que fueran los que se encargaran de coordinar y que el secretario de la Defensa se encargara única y exclusivamente de las funciones político-administrativas, como cualquier otro secretario de Estado que forma parte del gabinete. También sí que tú lo sabes. El secretario de la Defensa es un general de división que se le pone una cuarta estrella mientras dura la encomienda que se le da en este cargo político-administrativo para diferenciarlo de los demás generales de división. Pero tiene el mismo grado. Lo que pasa es que tiene, ¿no?, una asignación político-administrativa que lo hace estar en la jerarquía por encima, y es el alto mando a la Secretaría de la Defensa Nacional junto con el organigrama, ¿no?, que se maneja en esta oficialía mayor, subsecretaría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él explica, y él lo explica muy bien. A ver, señores, la Secretaría de la Defensa Nacional es más que el Ejército, es una Secretaría de Estado. Por lo mismo, sí podría un órgano administrativo desconcentrado en la administración pública, como lo es la Guardia Nacional, pasar a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque está al mismo nivel de jerarquía que el Ejército. Olvídense y no hablen de militarización, porque esta Secretaría está a más allá. Y yo planteo, imagínate, porque con esta nueva reestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo mejor el próximo sexenio o al siguiente, podríamos ver a un civil que fuera el secretario de la Defensa Nacional, porque así está creada la nueva estructura, ¿no? Para todos aquellos que dicen que los militares mandan en este país, la verdad es que nunca hubieran permitido que se diera una reestructura de estilo cuando el día de mañana podría pasar. Lo mismo pasa con la Secretaría de Marina, que la Secretaría de Marina es más que la Armada de México. La Armada de México es el famoso cuerpo general, ¿no? Los infantes de Marina, que forman parte de una Secretaría de Estado. Cuando los ministros no consideran que la Secretaría de la Defensa Nacional es más que el Ejército, y entonces sí entra el supuesto del proyecto en donde el artículo 21 constitucional es muy claro. La Guardia Nacional tiene que estar bajo el mando civil. Entonces, en ese sentido, si tú no entiendes cuál es la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, que además es una de las tantas secretarías de Estado que existen del Ejecutivo Federal y el presidente de la República, que además cumple una doble función, es el presidente de México y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando la gente habla de militarización, yo digo, ¿de cuál fumaron? ¿No? Obviamente no soy tan obvio ni digo eso en una entrevista aquí porque tenemos una charla entre amigos, pero la realidad es que creo que no analizan más allá de. ¿Que tiene congruencia la resolución? Sí, por supuesto que tiene una congruencia, porque recordemos que el derecho es de interpretación, ¿no? Pero creo que también la resolución pues viene con un gran tufo político, ¿no? Y ese tufo político creo que demuestra, porque hubo algunos ministros que cuando emiten su voto dicen, me encantaría dar una opinión personal, pero mi función no es dar opiniones personales. ¿Por qué? Porque no faltó el ministro que dijera, me encantaría que la Guardia Nacional formara parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la disciplina y estructura que existe, pero el texto constitucional es muy claro, ¿no? El artículo 21 lo señala. La Guardia Nacional tiene que ser de carácter civil. Es una Policía Nacional que la denominamos Guardia Nacional, ¿no? Dos, tiene que pertenecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tres, tiene que estar bajo el mando de un civil. Pero creo que la parte más importante del proyecto, que mucha gente no analizó, es ¿por qué sí se puede que la Fuerza Armada Permanente, con esta reforma que hubo con la ley de la Guardia Nacional, sí pueda apoyar en funciones de seguridad pública durante 9 años? ¿No? Por una cuestión muy sencilla, porque va de acuerdo a la convencionalidad que México ha firmado en los tratados internacionales. ¿Qué significa esto? Las Fuerzas Armadas, en tiempos de paz, única y exclusivamente pueden realizar funciones de seguridad pública bajo el mando civil, entendiendo al presidente de la República, ¿no? Como ese civil, donde la Secretaría de la Defensa Nacional, pues forma parte del Ejecutivo y en el organigrama está por debajo del presidente de la República. Se cumple. Dos, tiene que ser en un lugar y momento determinado. Perfecto. Se cumple también, ¿no? Porque son coadyuvantes, recordemos, ¿no?
pero habla que tiene que ser por un tiempo determinado. Y el proyecto del ministro ponente explica que el cambio que se iba a realizar iba a ser permanente y no era por un periodo de tiempo. Creo que esa parte le da congruencia en la parte jurídica, aunque yo no esté de acuerdo porque creo que no analizaron el plan general. Pero la verdad, Jesús, es que demuestra que vivimos en una democracia. Y qué rara democracia en donde le llaman dictador o tirano al presidente, donde todos los días le mientan la madre. Vemos a una senadora o a dos senadoras que salen, arman escándalo, graban a las personas y después se tratan de victimizar. Y eso es lo que no han entendido, que los climas están muy politizados por las cuestiones electorales que vienen y que termina afectando en el tema de la seguridad pública, de la seguridad nacional y de la seguridad interior. ¿Y por qué voy a esto? Creo que la gente no ha terminado de entender que el grave problema de seguridad pública que tenemos en este país afecta a la seguridad interior. ¿Qué es la seguridad interior? Para que lo entendamos en palabras muy sencillas. Cuando las instituciones no funcionan, se está afectando la seguridad interior. Cuando tú ves que un grupo de criminales que están cometiendo un delito, de acuerdo a nuestra ideología de seguridad pública, no permite que las secretarías de seguridad pública, de seguridad ciudadana, las fiscalías, las presidencias municipales, etcétera, cumplan con su función, que es brindar seguridad pública a la sociedad, que además es un derecho humano y una obligación del gobierno, está afectando la seguridad interior. Entonces ya mezclamos temas de seguridad pública con seguridad interior, que sí tiene que ver con lo que establece la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en las misiones generales, que es la seguridad nacional y la seguridad interior. Está tan mezclado ese tema y no hemos terminado de comprenderlo, porque en México las relaciones cívico-militares, tú lo sabes, son muy complicadas. La gente no lo entiende, porque aparte Jesús, que conoce también el medio, porque tiene familiares dentro del medio, le tocó también andar corriendo con sus zapatos de la Sedena en alguna unidad habitacional militar y entiende de lo que le hablo, sabe que el ambiente militar es muy complicado, es muy ríspido, es muy... Aquí hay muchos dichos, ¿no? El que manda, manda y si se equivoca vuelve a mandar y el poder se ejerce, no se comparte, ¿no? Y no importa que alguien haya sido tu jefe, pero si tú a los años ya lo superaste porque ascendiste de mejor manera, el antes como antes y ahora como ahora, y ya sí muchos dichos, ¿no? Pero no han terminado de permear esa parte. Aunque hemos visto un secretario de la Defensa Nacional muy afable, yo nunca había visto un secretario de la Defensa Nacional tan amigable, tan afable, tan decente con los medios de comunicación, con los políticos, etc. Contrasta con el secretario de Marina, que parecería cuando estamos en las mañaneras que alguien le pregunta algo de, bueno, señorita, que no se da cuenta, ya lo dije, ¿no? O sea, muy en su estilo. Y eso no significa que esté bien o mal. Hay un grave contraste o un gran contraste. Se habla de que existe una división entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo no veo que haya una división. Incluso hemos visto más coordinación que en otros sexenios, pero por supuesto que hay el clásico celo del deber. La Marina dice, a mí no me importa, no me mezcle con la Secretaría de la Defensa. Dígame cuáles son mis funciones y yo las hago. Y yo no me meto en nada que tenga que ver con ellos, pero que ellos no se metan también con nosotros. En las secciones anteriores, cuando veíamos las diferentes agencias internacionales, casi todas, si no es por decir todas, eran de los Estados Unidos, y llegaban y utilizaban, ¿no?, la diferente secretaría con la cual querían trabajar, pues lo pudimos ver, van por la palabra, pero hicieron un cagadero en México, vamos a la de Calderón, ¿no? Donde veías que una agencia trabajaba con la Marina, otro trabajaba con la Policía Federal, otro trabajaba con la Secretaría de la Defensa, otro con las policías estatales y municipales, etc. Y cada una de esas mismas agencias del mismo país tenían intereses distintos. Entonces empezamos a ver cómo México se convirtió en ese famoso patio trasero. Y aparte nadie les decía, esto no se puede hacer. O sea, cada quien no compartía información, no había una ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que a todos nos encantaría ver que de un momento a otro se acabara la inseguridad en el país. Quien lo diga es imposible. ¿Por qué?
porque obviamente las tendencias de la violencia siempre son como esa famosa bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar a parar esa bola de nieve para que ya no siga creciendo, para poder entonces sí ir reduciendo los índices de violencia de forma real. Creo que esa es la parte más complicada de todo. Me preguntabas tú, ¿qué va a pasar con la Guardia Nacional? ¿Va a cambiar la forma de trabajar de la Guardia Nacional? El presidente ya lo dijo abiertamente y sabemos ahora, por lo que los hechos lamentables que sucedieron en el Instituto Nacional de Migración y con este incendio, que hay acuerdos internos del gobierno federal en donde no importa, ¿no? Que por ejemplo el Instituto Nacional de Migración esté adscrito a la Secretaría de Gobernación, como tiene que ver con migración, pues es realmente la Secretaría de Relaciones Exteriores quien en la práctica se encarga. Por lo mismo va a seguir pasando con la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque al hablar de decir que existirá una asesoría permanente donde las primeras generaciones de egresados de la Guardia Nacional son egresados del heroico colegio militar, ¿no? Porque aquí ahora vendrá otra situación. Ahora, ¿cuántos elementos de la Guardia Nacional te gusta que promuevan amparos porque no quieran pertenecer a la Guardia Nacional y quieran estar adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional? Se viene otra guerra jurídica, esa es la realidad. Pero sin ir más allá, yo creo, ¿no? Y yo les preguntaba, el problema es que dicen que la Secretaría de la Defensa Nacional es militarizar la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana el secretario de la Defensa Nacional es un civil? Entonces, así ya se podría. Entonces, nos daríamos cuenta que el problema no era la adscripción a la Guardia Nacional. El problema es que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene a un militar que cumple funciones político-administrativas. Esa es la realidad. Y creo que eso es lo que demuestra que sí está politizado el tema y que hay poco conocimiento de lo que es la realidad. ¿Por qué? Cuando yo escucho muchos pseudoespecialistas o especialistas de escritorio, como yo les digo, pues sí, a lo mejor mucho del discurso que manejan, pues puede ser un discurso real. Pero a ver, yo se los he dicho, ¿está mal entonces que los militares? Sí, está mal. Bueno, ¿qué le parece? Si ya con esta resolución de la Corte, mañana nos llevamos a todos los militares a que regresan a los cuarteles. No, bueno, tampoco puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que no es lo mismo la inseguridad que nosotros conocemos en las grandes urbes, como la Ciudad de México, Estado de México, área conurbada con la Ciudad de México, a lo mejor grandes ciudades como Guadalajara, Zapopan, etcétera, etcétera, allá en Monterrey y muchas ciudades a lo mejor del interior de la República, que es posiblemente con policías de proximidad social, pues tú puedes resolver la problemática que puedas tener de seguridad pública. Pero ¿qué pasa, Jesús? Pues cuando hay muchísimos lugares en el interior de la República donde la violencia es distinta, donde el crimen organizado no se necesita policía de proximidad, sino que realmente necesitas una policía con conocimientos y adiestramiento, ¿sí me explico? Claro. Para hacer frente a grupos criminales de ese peso, de esa envergadura, con esa capacidad de fuego, con esa capacidad de movimiento, con el control territorial. Es un problema tan grave que los que anteriormente criticaban el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, hoy hicieron legal por lo menos el hecho de que las Fuerzas Armadas coadyuven de forma permanente en la seguridad pública. Y los que anteriormente soñaban con que el ejército, la marina, la fuerza aérea, y realizaran de forma legal funciones de seguridad pública, porque sí me llama la atención, pues ¿dónde andaban todos esos periodistas, especialistas, políticos, ministros, que en el sexenio de Calderón, con una tesis aislada, fundamentaron el hecho de que el ejército, bueno, que las Fuerzas Armadas anduviera haciendo funciones de seguridad pública cuando era ilegal? Claro. Entonces, desafortunadamente se ha politizado tanto el tema. Hay elecciones este año, ¿no? Sabemos, el Estado de México, el Estado de Coahuila, y obviamente el tema de la seguridad pública se ha politizado, ¿no? Cuando dicen, es que esto fue un duro golpe al presidente de la República, yo no lo veo realmente como un duro golpe, porque en la práctica las cosas van a seguir exactamente igual.
Tan es así que la Suprema Corte ya lo determinó porque dijo, a ver, no nos hagamos tontos, no podemos desenredar toda esta situación, entonces tendrán hasta enero del 2024, ¿no? Perfecto. Y en el 2024, ¿qué va a suceder? Pues que realmente la parte administrativa será la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana la que ahora les pague, pero de forma coordinada en la parte operativa por la asesoría permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es otra chica de carácter legal, ¿no? Entonces, realmente no va a cambiar. ¿Qué es lo que yo veo que es importante? Ver si el presidente de la República sí puede proteger la figura de la Guardia Nacional, para que no pase lo que ha pasado en los últimos sexenios, donde cada presidente que llega quiere poner su propio sello y crea una nueva institución. Y ahí es donde vemos la problemática real. No se ha invertido en seguridad pública porque aparte no es políticamente un buen negocio. Y es desafortunado que lo diga, pero es la realidad, Jesús. Claro. Dime qué presidente municipal o qué gobernador va a querer llegar, crear academias, preparar policías, etcétera, 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 si a lo mejor necesita entre 4 y 6 años para que den resultados esas generaciones, para que puedan salir a trabajar, para que puedan salir a hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los tiempos no nos dan, con todo y que ahora ya existe la reelección, o por lo menos en algunos puestos de políticos. La realidad es que nadie sabe si sí va a ser elegido y va a ser un trabajo que a lo mejor el que va a venir a cosecharlo es el siguiente o el siguiente después de este. Nadie lo quiere hacer y pues se ha prestado para que en vez de que inviertas en seguridad pública, pues termines utilizando ese dinero en otras cosas. O en un servicio civil de carrera real, pues que metes al compadre, al amigo, al escolta, al etcétera, y que no tengan tampoco la capacidad de hacerlo. Pero me hacías una pregunta muy importante. Me decías, ¿qué ha pasado con estos generales y admirantes que están como secretarios de seguridad pública o de seguridad ciudadana? Pues la verdad, hemos visto que tampoco los resultados son lo que nosotros esperábamos. Y que en ese caso sí existe coordinación con la Secretaría de la Defensa o con la Secretaría de Marina, ¿no? Y a su vez con la Guardia Nacional, que era como que tratar de hacer un mando único sin que existiera un mando único como tal, ¿no? Pero también tenemos que entender que muchos de estos números en cuanto a detenciones, en cuanto a la disminución de delitos, también tiene que ver porque hay una pésima procuración de justicia, porque no hemos querido invertir. Yo en lo personal creo que primero se debió haber invertido en las policías municipales, que es el eslabón más débil, posteriormente en las policías estatales y al último en la Policía Federal, o hacerlo todo al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no hay voluntad política. Esa es la realidad. Claro. Porque muchas veces se politizan los temas. ¿Tú cómo le puedes hacer cuando en México de repente te das cuenta que hay policías comunitarias, ¿no? Que no se manejan de la misma forma que ninguna entidad, ¿no? Que ningún municipio, que realmente es de acuerdo a los usos y costumbres, ¿no? Cuando ves que hay ciertos lugares donde hay guardias comunitarios, ¿no? Autodefensas. Y ahí el problema es que pues siempre hay como que de forma escondida, o por lo menos la presunción de que pues, por ahí el crimen organizado puede estar metido, ¿no? Claro. Pero bueno, son algunas reflexiones así de bote pronto que me salieron porque no te dejaron ni hablar, ¿no? Me apasiona. No, mi querido César, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y te mando un fuerte, fuerte abrazo y estamos en contacto para seguir analizando estos temas. Por supuesto, otro abrazo de vuelta, mi querido Jesús.